Perfecto, entonces chicos, bienvenidos una vez más. Uy, espérame. Ahí está. Bienvenidos una vez más a la clase de lenguaje y literatura. Sé que puede ser un poquito tediosa esta clase, o no diría tediosa yo, porque quizá un poquito aburrida, pero no. Si ustedes encuentran ahí el gustito, pues ahí el gustito le van a encontrar también, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a estar viendo hoy? ¿Ok? Hoy vamos a estar viendo la parte de fonética. Se recuerdan que nosotros ya vimos pues partes del lenguaje, la gramática, vimos una parte la clase pasada, también lo de los morfemas, no sé si se acuerdan. Eso lo vimos la clase pasada, entonces hoy le vamos a dar énfasis a fonética y también a una parte de ortografía, ¿ok? Entonces, vamos a estar recordando conceptos muy básicos. Nos vamos a enfocar un poquito más en ciertos ejercicios, solo para que lo tomen en cuenta. Permítanme, voy a meter a alguien aquí. Bueno, no me sale, pena. One moment, creo que ya lo admití. Excelente, va. Entonces, primero vamos a comenzar con la fonética, ¿o no? O la parte de el fonema. Recuérdense que fonética me refiero a los sonidos del lenguaje, ¿ok? Entonces, primero, ¿qué es un fonema? Dice que el fonema es el sonido mínimo que cambia el significado de una palabra. Ejemplo, pala, pala, bala, bala. ¿A qué se refiere con esto? Porque literalmente me estás poniendo las dos mismas palabras. Mira, pues, cuando yo hablo de fonema, el fonema es un sonido, no algo que se escribe, sino que es la unidad más pequeña del lenguaje que, ojo, sí cambia y si cambia, cambia el significado de esta palabra, ¿ok? De la palabra va a cambiar. Por eso les digo, no es cómo se escribe, sino cómo se escucha. Aquí no me va a importar cómo se vea en un papel, sino cómo yo lo escuche. No hablamos de letras, sino de cómo va a sonar, ¿ok? Por ejemplo, pala, si pala y bala no se escriben distinto, pero también cómo suenan distinto, ¿verdad? Incluso si llegan a tener similitud entre pala y bala, a veces la P y la B se tienden a confundir un poco, entonces tengo que aprender a decirlo, ¿no? Por eso esos dos slashes que ven ahí, eso representa el sonido, ¿no? Cuando tenga esto, va a representar el sonido. Dice aquí, vean, P y B son fonemas porque cambian el significado. Es súper importante esa parte. Van a cambiar el significado. Ahora, dentro de esto, dentro del fonema, también vamos a describir algo que se llama par mínimo. ¿Qué es el par mínimo? Dice que son dos palabras que cambian en un solo sonido y tienen distinto significado. Casa y masa. Sabemos que cambian la letra C y M, pero a mí no me interesa eso. A mí me interesa cómo cambian el sonido. Casa y masa, M y C, como se pronuncian, van a cambiar el significado. Entonces estamos frente a fonemas distintos. Sol y sal, ¿en qué va a cambiar? En el sonido de la O y la A, ¿verdad? Entonces también tenemos palabras distintas. Pato y gato, la P y la G, mesa y pesa, la M y la P. En todos cambia un solo sonido y por tanto, si cambia el sonido, ¿qué va a cambiar? El significado, ¿ok? Ahora, algo muy importante que el fonema no es igual que la letra, eso es lo que me refería. Que cambie una letra, va, pero una letra es escrita. A mí lo que me interesa es el sonido de esa letra. El fonema siempre va a ser un sonido, ¿ok? No una letra escrita. ¿Qué tipos voy a tener? Las vocales y las consonantes, ¿ok? Entonces, esos son los tipos de fonemas que voy a tener. Ahora, me quiero pasar también, eso por eso digo, es bastante pequeño, pero solo queríamos aclararlo un poquito para que diferencien pues un fonema de una letra. También vamos a ver la parte del alfabeto. Pero A, B, C, D, no, 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 no es alfabeto, ¿ok? Sino que bueno, sí hasta cierto punto, pero quiero que entendamos hoy sí la parte de los grafemas. Dice que el alfabeto es el conjunto de letras o grafemas que se usan para representar los sonidos de la lengua, ¿ok? Entonces, el alfabeto no solo son sonidos, aquí ya comenzamos a diferenciar, ¿ok? Sino son los símbolos que nosotros usamos para escribirlos. Entonces, aquí es un sistema visual para representar lo que hablamos, es decir, sí va a estar escrito, es algo que sí puedo ver escrito. Cambio el fonema, no, es solo el sonido como tal. Por eso aquí tenemos un grafema versus fonema como una comparación. Espérenme, solo quiero admitir a alguien aquí rapidito. Entonces, esa comparación, veamos, grafema, representación escrita, letra, fonema, sonido del habla. Entonces, ya para que lo empecemos a diferenciar. Un grafema
puede tener varios fonemas, es decir, que una letra puede tener varios sonidos. Ahí se como traduciendo un poquito, ¿ok? La representación escrita es lo que ustedes ven. Va. Ahora, lo mismo que les decía, ¿no? Una misma letra puede representar diferentes sonidos. Por ejemplo, la C puede representar el sonido de una K, por ejemplo, casa, pero la C también puede representar el sonido de una S, por ejemplo, con cielo. Entonces, una misma letra puede tener distintos sonidos. Eso se refiere que un grafema tiene varios fonemas. ¿Cuál es mi otra parte? Un fonema puede tener varios grafemas. ¿Qué significa esto? Que un mismo sonido puede escribirse con diferentes letras. ¿Vean? Se puede dividir con diferentes letras. Por ejemplo, el sonido k, no sé si me lo cacha el micrófono, pero k, ese es un sonido, ya lo sabemos. No es la letra K, sino que el sonido. ¿Y cómo se puede representar? Por ejemplo, con una C de casa, también con una K de kilo. Si se dan cuenta, el sonido es el mismo. O por ejemplo, una Q y una U, queso. Entonces el sonido de casa, kilo y queso es exactamente el mismo. O sea, el fonema es el mismo, pero puede tener varios grafemas, que sería la C, la K y la Q y la U. ¿Ya? Entonces es un mismo sonido, distinta escritura, para que sepamos pues diferenciar. Esto es bastante importante. Ahora, dentro de esto ya empezamos a ver las partes que pueden ser, diría yo, no complicadas, pero sí, sobre todo cuando nos ponen ejercicios, por ejemplo, ¿a cuál de estas palabras está mal escrita? ¿O cuál lleva tilde? Entonces, esto quiero que aprendamos a diferenciarlo porque sí hay formas, ¿ok? Primero, veamos la sílaba. La sílaba es una unidad de pronunciación formada por uno o varios sonidos que emiten en un solo golpe de voz. ¿Ok? Esto es bien sencilla. Una sílaba, pues, es cada bloque de sonido que pronunciamos de una vez. O sea, por ejemplo, no sé, a mí me enseñaban antes que la separaba con aplausos, ¿no? Por ejemplo, casa, casa y dos aplausos. Eso me ayuda a mí, pero obviamente en el examen no vamos a estar aplaudiendo, pero es como mejor les funciona a ustedes también. Entonces, si ustedes dicen una palabra despacio, también pueden sentir esos golpes de voz. Por ejemplo, plato tiene dos sílabas, niña tiene dos sílabas y cada separación es un golpe de voz, ¿ok? Ahora, si hablamos dentro de la misma sílaba, tenemos la estructura de la sílaba, ¿ok? ¿Cuál es mi estructura? Una sílaba dice que puede tener tres partes: ataque, núcleo y coda. Uy, pero ¿qué es eso? Empezamos con ataque. Vean, dice que son consonantes antes de la vocal, ¿ok? Es decir, las consonantes que van antes de la vocal. Por ejemplo, si les digo plato, el ataque sería la P y la L, porque va antes de la vocal A. Vean, plato, P y la L van antes de la vocal A. Entonces ese sería mi ataque. El núcleo es la vocal, que sería la parte obligatoria que las palabras tienen. ¿Cuál sería en plato? La A. Y la coda son las consonantes después de la vocal, que sería la T, ¿va? Entonces, T sería el que va después de la vocal. Obviamente no solo sigue esta estructura, sino que dependiendo de la palabra, puede tener más ataques, puede tener más codas, puede tener más núcleos, va a depender mucho, ¿ok? Vamos a aplicar un ejemplo, con lo que les decía, plato. ¿El ataque cuál es? El PL. ¿Por qué? Porque va antes de mi núcleo. ¿Cuál es mi núcleo? La A. Y luego voy a tener to, que es el ataque, que es pues la T, ¿verdad? El ataque sería T y el núcleo sería O. ¿Ya? Entonces lo podemos separar. En este caso, como lo estamos separando por sílabas, ¿verdad? Entonces mi primera sílaba es pla. Entonces, ¿cuál es el ataque? La P y la L. En mi siguiente sílaba es to. Entonces, en este caso, el ataque, es decir, la consonante que va antes de la vocal, es la T. Entonces, ese sería mi ataque y mi núcleo sería O. ¿Ok? Obviamente no hay coda aquí, porque si se dan cuenta, todas mis sílabas terminan con vocal, entonces no hay nada después de las vocales, se podría decir, no hay ninguna consonante después de la vocal, entonces aquí no vamos a tener pues esa parte de coda, pero otras que sí la van a tener, ¿ok? Entonces, solo para que identifiquemos un poquito la estructura de lo que es una sílaba. Ahora, esto es lo que me parece todavía más importante, los tipos de sílabas. Por ejemplo, esta tiene una sílaba átona o tónica, les pueden preguntar, por ejemplo.
Súper, súper importante porque al reconocer esto también vamos a reconocer qué palabras llevan tilde, qué otras palabras no llevan tilde y pues ya lo vamos a ver más específico. Vean, la tónica dice, o la sílaba tónica, son las sílabas que llevan acento, pero no necesariamente llevan tilde, ¿ok? No necesariamente llevan tilde, o sea, no es como que tenga que tener ahí la tilde. Es la sílaba con mayor prominencia fonética, es decir, la sílaba que se pronuncia con mayor fuerza de voz. Esta es su sílaba tónica. Y la átona es la sílaba no acentuada, es decir, la que no tiene pues esa fuerza en la voz. Por ejemplo, hospital. En este caso, ¿dónde está mi sílaba atónica? En tal, hospital. ¿Por qué? Porque ahí está la sílaba con mayor fuerza. Incluso si no tiene tilde, no significa que no tenga sílaba tónica. Sílaba tónica es la que tenga más fuerza, ¿ok? Niña. Ni sería mi sílaba tónica. Y si se dan cuenta, no necesito esa tilde. Solo es donde está la mayor fuerza. Y pues la átona es la que no está acentuada, ¿verdad? Que en hospital sería, por ejemplo, os o pi, por ejemplo. Y en niña sería ña. ¿Por qué? Porque no tiene esa fuerza, es la no acentuada. Entonces, el acento es la fuerza al hablar. Ojo que muchas veces confundimos entre acento y tilde. Ah, es que lleva acento. Ah, pero todas las palabras llevan acento. Lo que no llevan todas las palabras es tilde, por eso acento y tilde no son lo mismo. El acento es la fuerza al hablar y la tilde es la marca escrita, ¿ok? Una palabra puede tener acento sin tener tilde. Entonces, quiero que tomemos bastante en cuenta eso porque a veces lo confundimos, pues lleva acento, o sea, acento no sé qué. Entonces, ojo ahí, mucho cuidado en esa parte. Va. Ahora, aquí es donde ya empezamos a tener idea. También vamos a verlo con, por ejemplo, las palabras esdrújulas, graves, agudas, la parte de las tildes, ¿ok? Y también de las sílabas. Veamos aquí, vamos a recordar un poquito lo que hemos visto. Bueno, nosotros no, pero lo que quizá hayan visto ustedes, pero lo vimos en primaria o lo vimos antes, entonces no nos acordamos un poquito, pero vean, tengo aquí diptongo, triptongo e hiato. ¿Ok? Entonces, en español solo hay dos tipos de vocales. Están las abiertas y las cerradas. ¿Ok? Que es la base de todo esto para entender diptongos y triptongos. Las abiertas, ¿cuáles son? A, E, O. Las cerradas son I, U. ¿Ok? Empecemos con el diptongo. Dice que son dos vocales en una sola sílaba. ¿Ok? ¿Cómo pueden ser estas vocales? Abierta más cerrada, puede ser cerrada más abierta, cerrada más cerrada, ¿ok? Por ejemplo, puede ser, en este caso, abierta y abierta, puede ser AI o, por ejemplo, AU, que son abiertas. También cerrada más abierta, puede ser, por ejemplo, IA, I es cerrada, A es abierta, UE, ¿vean? Entonces, U es cerrada, E es abierta, ¿ok? Entonces aquí empezamos a combinar. Cerrada más cerrada, por ejemplo, IU, UI, ¿ok? Me recordó el gato, no sé si han visto el gato que da vueltas, pues algo así, ¿no? Va, entonces eso es el diptongo. ¿Cuál es la diferencia? Que el diptongo es en una sola sílaba, es decir, que las dos están juntas en una sola sílaba. No se van a separar esas dos vocales. Por ejemplo, cielo. Vean, cielo si la separamos en sílabas sería sí y luego, perdón, sería cie y luego el lo, ¿verdad? Entonces, véanse, cie y luego lo. Y cie, vean, son dos vocales juntas en una misma sílaba, la i y la e, ¿ok? La i y la e, que sería una cerrada más una abierta, pero están en una misma sílaba. A ver, puerta, puerta se separan en dos sílabas, pero puer tiene dos vocales en una misma sílaba, la U y la E, una cerrada y una abierta. Veamos ciudad, ciudad, vean, I y la U son dos cerradas en una misma sílaba, vean, se pronuncian en una sola sílaba. Entonces, súper importante que entendamos que solo es en una sola sílaba el diptongo. ¿Qué pasa si tengo el triptongo? Vean, son tres vocales en una sílaba, sino ya no van a ser dos, sino que van a ser tres, ¿ok? ¿Cómo va a ser mi estructura? Mi estructura va a ser vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Recuérdense que las cerradas es I y la U y las abiertas A, E, O. Y pues nuevamente cerrada I y la U. Por ejemplo,
Ojo que aquí quiero que entendamos una parte. Vean, miau está en una misma sílaba. Miau. Y tengo tres vocales en una misma sílaba, la I, la A y la U. No se separan en ningún momento. Uruguay. ¿Por qué Uruguay está en triptongo? Vean, Uruguay. ¿Por qué Uruguay está en triptongo si no tengo tres vocales? Porque la Y se va a considerar en este caso como vocal porque suena como una vocal, ¿ok? Cuando tengamos terminaciones con palabra Y suene como una vocal, esa se toma como si fuera una vocal, ¿ok? Uruguay. Entonces la U, la A y la Y se va a tomar también como si fuera una vocal y están en una misma sílaba, ¿ok? Entonces la Y con eso pasa con la Y porque tiene un sonido como si fuera una vocal, Uruguay, ¿ya? Por si tenían alguna duda ahí en esa parte. Entonces, vean, las tres vocales van juntas en una sílaba. Luego vamos a pasar con hiato. Aquí sí hace diferencia, es como un diptongo, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que ya no van a estar en una misma sílaba, sino que en una sílaba separada. Son dos vocales en sílabas separadas. Puede ser, por ejemplo, vocal abierta más vocal abierta o vocal abierta más cerrada tónica. ¿Qué significa que sea tónica? Que ahí es donde va a tener la mayor fuerza. Y también pues puede tener tilde si es el caso y si no, pues no. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí. Veamos aquí. Poeta. Entonces estaría po, luego y de último ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la O y la E no están juntas. ¿Qué significa esto? Que como no están juntas, que va a ser un hiato, ¿verdad? No están juntas en una misma sílaba. Río. En este caso sí se separa. ¿Por qué se separa? Porque tengo una tilde, ¿ok? Entonces voy a tener ri y luego o. Sí se van a separar en sílabas, ¿ok? Ri, o. Entonces, y con acento y una o están separadas, entonces pues no se juntas. Pa, is. También se separan. Pa, is. Y como están en sílabas separadas, pero tienen dos vocales, va a ser hiato, ¿ok? Entonces, las vocales se separan en sílabas distintas y esa es la diferencia de cada una, ¿ok? Pues en algún momento nos olvidamos de cierta partecita de diptongos, triptongos e hiatos, ¿ok? Uy, perdón. Lo hago aquí. Va, listo. Ahora, vamos con los tipos de palabras, que estas que nos van a ayudar a ver cuáles llevan tilde, cuáles no llevan tilde. Entonces, esto pónganle mucho ojo porque les pueden preguntar lo mismo que les decía al principio. ¿Ah, esta palabra lleva tilde o no lleva tilde? ¿O qué pasa con esta otra palabra? ¿Ok? Entonces, vamos a ver esta parte. Veamos aquí. Ejercicios. ¿Cuál de los siguientes es una palabra? No, pero este no. Antes les tengo que enseñar esto, lo siento. Mira, pues. Entonces, los tipos de palabras. Tengo agudas, graves, que también se les llaman llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿ok? Entonces, con esto específicamente, estas van a ser las palabras según el acento, ¿ok? Entonces, el acento, recuerden, es donde hay mayor fuerza o donde suena más fuerte mi palabra. Y después vamos a aplicar la regla de la tilde, ¿ok? Entonces, primero, empecemos con agudas. El acento, o en este caso, sí, el acento estaría en la última sílaba. ¿Cuándo va a llevar tilde? Cuando termina en N, S o vocal. Esto, miren, esto es súper, súper importante. En N, S o vocal. Si mi palabra termina en N, S o vocal, pues significa que también mi sílaba tónica va a estar en la última sílaba. Canción. Esto significa que esté en la última sílaba, ¿ok? Se lee de derecha a izquierda. Así la vamos a leer. Entonces, por ejemplo, la última sería esta, la penúltima esta, ¿ya? De derecha a izquierda. Entonces, separémosla. Canción. ¿Vieron que lleva tilde? ¿Por qué lleva tilde? Porque termina en N, ¿ya? Entonces, es una aguda, termina en N. Entonces, ¿qué ocurre? Lleva tilde. Papel. Papel. ¿Dónde está la sílaba tónica? En la última, ¿verdad? En la última sílaba, justamente en pel. Pero, si se dan cuenta, esta no lleva tilde. ¿Por qué no lleva tilde? Porque no termina en NS o vocal. Termina en una consonante L. Entonces, no va a llevar tilde. Sofá.
Es aguda porque el acento está en la última sílaba y lleva tilde. ¿Por qué? Porque termina ¿en qué? En vocal. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros ya empezamos a identificar cuáles llevan tilde y cuáles no. Veamos las graves o las llanas. Están en la penúltima sílaba. Recordemos, leemos de derecha a izquierda. ¿Cuándo llevan tilde? Cuando no, ojo, cuando no terminan en N, S o vocal. Es decir, que va a ser lo contrario que las agudas. Cuando no terminan en N, S o vocal, van a llevar tilde. Veamos aquí. Árbol. ¿Por qué esta sí lleva tilde? Vean, primero quiero que veamos antes la sílaba. Esta es la última sílaba, esta es la penúltima sílaba, perdón. ¿Ya vean? Entonces, como lleva en la penúltima sílaba mi acento, ahí pues voy a tener, o es una palabra llana. Ahora, lleva tilde, ¿por qué? Porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. ¿En qué está terminando? En una consonante, que es la R. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a llevar tilde, ¿ok? Porque no terminan en NS vocal. Lápiz. ¿Dónde está el acento? En la penúltima sílaba. ¿Ok? ¿Y por qué lleva tilde? Porque está terminando en vocal. ¿Ok? Cuando no termina en ese vocal. Ah, bueno, perdón, es toda la palabra. En este caso, la palabra está terminando con Z. Entonces, como está terminando con Z, significa que no va a llevar vocal. En la anterior, vean, terminaba con él. Entonces, ay, perdón, otra vez ustedes, porque ya me trabé ahí. Mira, pues, vamos a repetir otra vez. Árbol lleva tilde, porque ¿con qué termina la palabra? Con una consonante. Entonces, como no termina en NS vocal, significa que lleva tilde. Veamos, lápiz termina con Z, es una consonante, es decir, como no termina en NS vocal, va a llevar tilde. Ahora, mesa, veamos aquí, mesa termina en vocal, ¿verdad? Y como termina en vocal, significa que no va a llevar tilde. Entonces, ¿y dónde está el acento? En la penúltima sílaba. Que puede ser un poquito tedioso porque a veces se pueden confundir como yo ahorita con agudas y graves, pero es con práctica, ¿ok? No se preocupen. Ahora, las esdrújulas, estas son un poquito más sencillas porque, bueno, sabemos que el acento va a estar en la antepenúltima sílaba, pero ¿qué pasa con las esdrújulas? Que siempre van a llevar tilde. Entonces es mucho más sencillo identificarlas porque siempre llevan tilde. Música, entonces K, si, mu. Entonces, ¿dónde va a llevar el acento? En mu. ¿Ok? Justamente en la antepenúltima sílaba. Esta es la última, esta es la penúltima y esta es la antepenúltima. Y vean, llevan tilde, esa es esdrújula. Pájaro, pájaro. Entonces, ro sería la última sílaba, ja la penúltima sílaba y pa sería la antepenúltima y lleva tilde, entonces es esdrújula. Rápido, rápido. Entonces, do es la última, pi es la penúltima y la ra sería la antepenúltima. Y como es, el acento está en la antepenúltima, significa que es esdrújula y lleva tilde. Todas las esdrújulas llevan tilde, ¿ok? Ahora, las sobresdrújulas son antes de la antepenúltima, entonces todavía otra más. ¿Qué pasa? Que también siempre van a llevar tilde. Entonces, lo único que se tienen que aprender para saber si unas llevan tilde o no es las agudas y las llanas. ¿Ok? Ya con eso identifican las tildes. ¿Por qué? Porque ya saben que las esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde. Entonces, es bien sencillo de saber cuáles son. ¿Ok? Veamos aquí. Dígamelo. Dígamelo. Entonces, última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima, ¿dónde va a estar el acento? En di. Cómpratelo. ¿En dónde va a estar el acento? En co. Y rápidamente, ¿en dónde va a estar el acento? En ra. Y todas van a ser la antepenúltima sílaba, antes de la antepenúltima sílaba, ¿ok? Excelente. Ejercicio para ustedes, ¿ok? Voy a porque amo que me participen ustedes. Va. Veamos aquí. ¿Cuál de los siguientes es una palabra esdrújula? ¿Utópico, organización, antropología o dócilmente? ¿Cuál de todas es esdrújula? Hoja que no sobre esdrújula. Los espero en el chatcito. Imagínense que es su examen. Recuérdense que la esdrújula es la antepenúltima sílaba, ¿verdad?
Me respondieron dos. A ver. José Pablo, Roots, Víctor, yo sé que están ahí. No me ignore, por favor. Ya me respondieron dos personas. Otra más y ya les doy. Excelente, excelente. Utópico, exactamente. Veamos. Utópico, si la separamos en sílabas, sería utópico. ¿Ok? Y recordemos que la esdrújula, ¿cuál es? En la antepenúltima. Esta es la última, esta es la penúltima y esta es la antepenúltima. Y sabemos que todas están, ¿qué? Pues están tildadas. Todas las esdrújulas están tildadas. Por ejemplo, organización no pudo haber sido, ¿por qué? Porque el acento está en la última sílaba. Entonces no se puede. Psicología tampoco, porque está en la última sílaba. Dócilmente, veamos dócilmente. Dócilmente. ¿Vean? Entonces, ¿qué pasa con do? Sería sobre esdrújula porque está antes de la antepenúltima sílaba. Entonces no se podría, pero excelente con todo eso. Entonces, la primera sería esdrújula, la segunda sería aguda, la tercera sería también aguda y dócilmente sería pues sobre esdrújula, ¿ok? Entonces, súper ahí, ¿ok? Excelente. Va, ahora me van a ayudar acá. Vamos a ir paso a paso. Dice aquí, identifica qué palabra es según su acentuación. Es decir, si ustedes van a decir si es grave, esdrújula, aguda, llana sobre esdrújula, ¿ok? Recuérdense que grave es lo mismo que llana. Vamos a ver, camisa. ¿Qué tipo de...? Si les cuesta con las sílabas, díganla como la dicen normalmente. Camisa, ¿ok? Y vean, como ustedes lo dicen normalmente, dónde está el acento. A ver quién me lo pone primero. Es esdrújula, sobre esdrújula, grave, llana. Aquí ya descartan de una vez que sea esdrújula sobre esdrújula, ¿verdad? Están entre aguda o grave, porque sabemos que las esdrújulas y sobre esdrújulas siempre llevan tilde, entonces estas no llevan tilde, súper. A ver aquí, Sergio, ok, ya me respondió Sergio. ¿Qué dicen los demás? Vean uno más. Vean ustedes. No me voy a descargar el lápiz, no. ¿De qué me responden? Entonces, vean, cuando tengan ahí, esta sería una palabra grave, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿dónde está el acento? En mí. Díganlo ustedes, camisa. En mí está el acento, es donde cae la mayor fuerza, ¿ok? Entonces, ¿cómo está en mí? Mi es la penúltima sílaba, ¿verdad? Entonces, como está en la penúltima sílaba, significa que esta va a ser grave, que también es llana, ¿ok? Excelente. Va. Sábado. Sábado. ¿Qué es? Excelente. Excelente, dulce, esdrújula. ¿Por qué? Porque está en la antepenúltima. Vean, los vamos a separar por sílabas. Entonces, esta es la última, la penúltima, la antepenúltima, y como está la antepenúltima, esa es esdrújula. Y como está tildada, pues ya tenemos esa idea, ¿ok? Esdrújula. Perfecto. A ver, veamos aquí. Abatir. ¿Qué creen que es? Sabemos que no es sobre esdrújula ni esdrújula. Entonces, ¿qué sería? Abatir. Excelente, Sergio. Sería aguda, ¿ok? Sé que con estas pueden ser un poquito más complicados porque tienen que ver si es aguda o llana, ¿ya? Pero abatir, como les digo, siempre díganlo como normalmente lo hacen porque iba a veces por separarlo en sílabas. ¿Qué me pasaba? Es que le daba acento a una sílaba que no era la que traía acento. Por ejemplo, yo decía abatir, solo para separarlos, pero no está correcto. Solo lo digo entonces como normalmente, abatir. Entonces ya con esto sé que tir es donde está el acento, ¿ok? Entonces por eso es que es aguda. A ver, espérenme, quiero ver aquí. Ah, también los pendejos de Pablo, excelente. A ver, a ver, a ver, a ver. Con azúcar. ¿Qué creen que es? Estoy
Excelente, Sergio, es grave. ¿Qué? Porque está excelente, Víctor, también, justo, es grave, que sería llana. ¿Por qué? Porque está en la penúltima. Chapuzón. Chapuzón, ¿qué palabra es? Me falta ver Ruth. ¿Dónde está Ruth? Dulce también. Víctor también lo tengo. Ustedes no me aprenden sus nombres, perdóname, yo tengo memoria de pez. De Dory. Ah, sí, de Dory. Ah, sí, de Dory. Va, excelente. Quiero ver. Excelente. Pablo y Dulce justamente sería aguda. Y sabemos por qué está en el último. Entonces, obviamente las que tienen tilde son un poquito más fáciles de diferenciar, porque si está en la última sílaba y tiene tilde, ok, entonces es aguda. Ok, excelente. A ver, la siguiente palabra, fácilmente. Fácilmente. Mente. Excelente. Es sobre esdrújula. ¿Por qué? Porque está antes de la antepenúltima. ¿Ok? Entonces vamos a poner. Ay, perdón, les iba a poner aquí fácilmente, pero es sobre esdrújula, listo. Sobre esdrújula. Perfecto. Color. Si quieres, esas son más complicaditas. Color. No lo separen así. Color. No. Bueno, si a ustedes eso les sirve, denle. A mí no me sirve realmente, porque yo, como les digo, les doy acento a donde no es. Entonces, a mí personalmente no me sirve. Pero si ustedes sí saben darle acento en donde es, denle. Ahora, ¿qué más tengo? Tengo a Víctor, tengo a José Pablo, tengo a Dulce, tengo a... ¿Dónde está? Espérense. ¿Dónde estás, Ruth? ¿Dónde estás? Excelente. Es aguda. Color. ¿Les digo? Aguda. ¿Por qué? Porque tiene el acento en dónde? En lor. En la última sílaba. Ágilmente. Excelente, Dulce. Es... uy, espérenme, esa S toda fea. Sobre esdrújula. Perfecto. Silla. ¿Cuál creen que es? A ver, me ponen aquí. Excelente. Excelente. Justamente es grave, ¿ok? Silla. ¿Dónde está el acento? En sí. Ay, no digo, pues espérame. Ahí está. No me agarraba la bola. Listo. Sí, ya. Entonces es grave, o recuérdense que también se le dice llana. Entonces, si les ponen, por ejemplo, ahí la opción, no les ponen grave, pero les ponen llana, ya saben que llana es grave. Entonces, no solo se vayan por grave. Pirámide. Ni la pensó. Ah, excelente, Ruth. Ya está, Ruth. ¿Dónde estaba Ruth? Excelente. Pirámide. Está en la antepenúltima. Entonces sería esdrújula. Y está tildada, entonces ya podemos identificar que es esdrújula. Costal. Uy, aquí tenemos un debate. ¿Grave o aguda? ¿Qué creen que es? ¿Grave o aguda? Grave. Costal. Es aguda. Como José Pablo dijo, es aguda. Díganlo como ustedes, no le digan costal. O sea, costal, sino que es costal. ¿Dónde está la fuerza en tal? Entonces, como tal, es la última sílaba. Entonces, esa va a ser aguda, ¿ok? Como les digo, las que no tienen tilde suelen ser un poquito más complicadas, pero es justamente aguda. Si la dicen costal, ¿dónde está la fuerza con tal? Comúnmente la fuerza, no siempre, ojo, pero comúnmente la van a encontrar con las vocales abiertas. Bueno, o también es abierta, pero se escucha más el tal, ¿verdad? Costal. No van a decir costal.
Sí, sonaría raro. Imagínense que tuviera tilde en la costal. Sonaría raro. Aquí es costal. Entonces, por eso es tal. Ah, sí, les daba mucho va. Álbum. ¿Qué es? Me trabé, no. Ah, no. Pues sí que sí. Me avisan, porque no sé si me estoy trabando. Excelente. Es grave. Grave o llana. Y ya la última, amigo. ¿Qué creen que es? Esto no lleva tilde. Excelente, José Pablo. Es grave. Excelente, Dulce. Excelente, amigo. Amigo. Entonces en mí va a estar el acento, ¿ok? Entonces va a ser grave y pues llana. Excelente, ¿ok? Entonces estos ejercicios nos ayudan bastante a identificar qué tipo de palabras y también cuáles llevan tilde y cuáles no, ¿ok? Recuérdense que NS vocal y otras que no llevan NS o vocal. Eso también les puede ayudar bastante. Ya con esto nos vamos a ir a prosodia. A mí me gustan mucho esos ejercicios, entonces son bastante bonitos, ¿va? Pero seguimos, ¿ok? Me voy a ir a prosodia. Veamos a ver qué dice aquí. Dice que la prosodia es el componente de la gramática que estudia la pronunciación, entonación, acentuación y el ritmo del habla, ¿ok? Entonces aquí ya vamos a hablar específicamente de los tipos de acentuación. La prosodia lo que hace es analizar cómo es que suena el lenguaje cuando hablamos, es decir, cómo va a subir o bajar la voz, que eso se refiere a entonación, cómo la sílaba se abarca más, que es justamente lo que vimos, que es la parte del acento, y cómo fluye el habla, que es el ritmo. Es completamente oral y no escrita. Ahora, con la acentuación, ¿ok? Dice que es un término que se emplea para nombrar la energía y fuerza que se le hace a la determinada sílaba dentro de una palabra, diferenciándola así de las demás por su alta duración, intensidad y tonos. Justamente el ejercicio que hicimos. Tenemos dos tipos de acento, ¿ok? Tengo el prosódico y tengo el ortográfico o tilde, ¿ok? Que es lo que ya habíamos visto con anterioridad. Por eso lo que les dije, en acento no necesariamente me refiero a una tilde, ¿ok? Acentos donde está la mayor fuerza. Pero si ya los divido, el prosódico dice que es el relieve que se realiza en la pronunciación. Es el que se pronuncia, pero no se escribe, es decir, que no se coloca tilde sobre la sílaba al escribirla. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que les decía, es el acento, ¿verdad? Que se escucha fuerte, o sea, la parte de la sílaba que se escucha fuerte, pero no va a llevar tilde, ¿ok? Ya lo vimos, por ejemplo, con otras palabras cuando estábamos haciendo mi ejercicio, pero, por ejemplo, bello. ¿Dónde estaría el acento? En B, pero no va a llevar tilde. A ese acento, ¿cómo se le llama? Prosódico, ¿ok? Luego sí voy a tener el que sí ya le ponemos tilde, que se le llama el ortográfico. Entonces, la acentuación ortográfica o tilde es el signo gráfico que se escribe sobre una letra según la ortografía particular de cada lengua para marcar mayor intensidad en la pronunciación de la sílaba. Cántaro, vean, ahí ya lo estoy escribiendo. Entonces, hay dos tipos de acentos, el prosódico y el ortográfico. Eso es lo que tienen que diferenciar, ¿ok? Ya saben cuándo poner tildes. Entonces, esdrújula sobre esdrújula siempre llevan tilde y pues la aguda y la llana, pues la aguda cuando termina en NS vocal y la llana o la grave es cuando no termina en NS vocal, ¿ok? Cuando llevan tilde. Entonces, eso es súper importante. Si hablo ya específicamente de las tildes, que son los acentos ortográficos, vean, voy a tener ya distintos. Voy a tener tilde diacrítica o acento diacrítico, la tilde enfática. Ah, aquí ya me estás diciendo qué es esto, ¿no? Vean, es bien sencillo. Dice que la tilde diacrítica o acento diacrítico es idéntica escritura, pero diferente significado. Y aquí es, muchas veces, no sé si han visto en posts, por ejemplo, en Instagram o en Facebook, de que, bueno, diferencia entre hay, ahí o ahí, o entre más y más con tilde. Entonces, a eso es lo que se refiere, ¿no? Una palabra que se escribe igual, pero cambia su significado cuando yo le pongo esa tilde diacrítica o enfática, ¿ok? Entonces, sirve para diferenciar palabras idénticas en la escritura, pero con funciones o significados distintos. Entonces, no es tanto por pronunciación, sino es por evitar confusión, ¿ok? Por ejemplo, más con tilde y más sin tilde.
Por ejemplo, más con tilde se refiere un adverbio de cantidad, ¿ok? Ella come más que yo. Entonces, ese ella come más que yo, como me refiero a cantidad, va a llevar tilde. Ah, pero por ejemplo, ayer comí, más no tenía hambre. Ahí estoy utilizando ese más sin tilde. ¿Por qué? Porque lo estoy utilizando como un pero. Ayer comí, pero no tenía hambre. ¿Ya? Entonces, una es de cantidad y otro es de pero, ¿ok? Quiero más comida, quería ir, más no pude, ¿ok? Entonces, a eso es lo que se diferencia. La tilde diacrítica es para que se diferencien. Él y él. Él con tilde es un pronombre personal. Por ejemplo, él está barriendo esa casa. Me estoy refiriendo a una persona en específico. Entonces, esa persona que me estoy refiriendo en específico va a llevar tilde. Él es un artículo masculino. Por ejemplo, el niño, el, el libro verde. Entonces, ya no estoy señalando como específicamente a un pronombre personal, sino nada más el artículo, ¿verdad? Que el artículo ya sabemos que da para género y número. Ahora, eso sería tilde diacrítica y acento diacrítico. Ahora, con la tilde enfática es el acento que enfatiza el sonido qué, cuál, quién, cómo. ¿Ok? Estas las van a usar cuando sean preguntas, porque a veces no utilizamos cuando ponemos preguntas, pero ustedes, por ejemplo, si dicen, ¿qué te gustaría que te regale? Ese qué, como lleva dentro de una pregunta, lo voy a poner con tilde. Y no solo con preguntas, sino, por ejemplo, con exclamaciones. ¿Ok? Por ejemplo, si yo dijera, qué lindo. Ah, qué lindo eso. Ese qué va a llevar tilde, ¿ok? Entonces va a ir con preguntas y también con expresiones de emoción, es decir, para enfatizar palabras. Vean, no importa cuán difícil sea la evaluación, voy a probarla porque ustedes la van a probar porque yo confío en ustedes y ustedes confían en ustedes, ¿ok? Entonces ese cuán va a llevar tilde. ¿Por qué? Porque estoy enfatizando, ¿ok? Entonces eso es como entre signos de exclamación, entonces ya tenemos esa idea. Va. Ahora sí tengo también los monosílabos e infinitivos. ¿Ya? Los monosílabos son palabras que contienen una vocal o un grupo de vocales que forman diptongo o triptongo. En general no llevan tilde, excepto los que necesitan tilde diacrítica. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que las palabras de una sola sílaba normalmente no se van a tildar. ¿Ok? Por ejemplo, sol no se tilda porque no hay ambigüedad en el acento. Sol, por ejemplo, fue, incluso si está en el pasado, esa no se va a tildar porque están en la misma sílaba. Dio, por ejemplo, dio. El hecho de, por ejemplo, ella dio este regalo, eso no lleva tilde, ¿ok? Es un monosílabo, entonces no va a llevar tilde. ¿Dónde sí vamos a tener excepciones? Por ejemplo, cuando se utilicen las tildes diacríticas, ¿ok? Por ejemplo, sí con tilde y sí sin tilde. Sí con tilde es de afirmación, ella sí hizo la tarea. Y sí sin tilde es de condición. Si tú me dices esto, yo te saco de la casa. ¿Ok? Entonces, esa es una condición. Las condiciones no llevan tilde. Te y te de tomar, ¿verdad? Ese lleva tilde. Y te de, por ejemplo, te voy a mandar la tarea. Ese te no va a llevar tilde porque indica acción. Entonces, todos esos. Entonces, en ese caso, cuando sea para diferenciar y tilde de crítica, incluso si son monosílabos, pueden llevar tilde, ¿ok? Pero, por ejemplo, con tío, sol, fue, mar, no. También tenemos los infinitivos, que son palabras agudas sin tilde, ¿ok? Salvo el hiato. Dice que todos los verbos en infinitivo son palabras agudas sin tilde, ya que terminan en R, caer, educar, elegir, salvo los que tienen hiato, es decir, que llevan tilde diacrítica, reír, sonreír, oír y se pronuncian en sílabas distintas. Es decir, ¿qué significa esto? Los infinitivos, recuérdense que son los de ar, er, ir, los que terminan en ar, er, ir. Y normalmente estos no llevan tilde porque siguen la regla de las agudas. ¿Cuál era la regla de las agudas? Llevan tildes y terminan en NS o vocal. En este caso, ninguna termina en NS o vocal, entonces no llevan tilde. Pero, ¿cuál va a ser mi excepción? Cuando sean hiatos, ¿ok? ¿Qué significa eso? Cuando dos vocales se separen y una sea y tildada o u tildada, entonces se va a romper esa regla. Es decir, cuando haya hiato, se puede romper esa regla. Recuérdense que el hiato es cuando tengo dos vocales juntas, separadas en distintas sílabas. Por ejemplo, reír. Vean, reír es un hiato. Ah, pero es infinitivo, no debería llevar tilde, pero como es un hiato, sí lleva tilde. Oír. Ah, pero
es, no debería llevar tilde porque no termina en ese vocal, pero es un hiato. Entonces va a llevar tilde, que son las únicas excepciones, ¿ok? No se preocupen. A ver, luego de eso tenemos pues otras reglas especiales de acentuación, que estas son un poquito más exóticas, pero vean, son palabras de doble acentuación y palabras de triple acentuación. Eso no puede ser, ¿por qué tanto? Entonces, básicamente son palabras que tienen dos posibles formas correctas de pronunciación y escritura, que son las de palabra de doble pronunciación. Vean, son las que tienen dos posibles pronunciaciones correctas y se pueden escribir de dos maneras diferentes. Por ejemplo, policiaco y policiaco. Está bien si la escriben con tilde o sin tilde. Cardíaco, cardíaco, también si tilde o con tilde. Cártel, cártel, cartel. Amoníaco, amoníaco, zodiaco, zodiaco. Siempre van a mantener su mismo significado, incluso si tienen tilde o no tienen tilde, ¿ok? No hay ningún problema. Ambas son correctas. Ahora, las palabras de triple acentuación son palabras con posibilidad de acentuación en tres de sus sílabas, es decir, con tres sílabas tónicas. Es decir, una palabra puede tener pues distintos significados dependiendo de dónde ponga yo mi sílaba tónica. Por ejemplo, estímulo, ¿dónde está la tilde? En ti, ¿verdad? Y el estímulo y apoyo a los profesores es primordial. ¿Ese estímulo a qué se refiere? A un sustantivo. Por ejemplo, un estímulo que ustedes reciban, ¿no? Por ejemplo, si ustedes hacen ejercicio, están recibiendo un estímulo para su cuerpo, ¿no? Hipotético. El estímulo es importante. Es una esdrújula. Por ejemplo, no estimulo el consumo de alcohol. Esa no lleva tilde. Obviamente lleva acento, pero no lleva tilde. Cuando yo digo no estimulo el consumo de alcohol, o por ejemplo, yo estimulo el aprendizaje, es un verbo, ¿verdad? Un verbo en presente. Yo estoy estimulando mi pierna para empezar el partido. Es un verbo en presente, no lleva tilde. Y él lo estimuló al decirle que sería premiado por sus resultados. ¿Dónde está la tilde? En la O, ¿verdad? Y eso, ¿qué va a ser? Un verbo en pasado. Él estimuló al equipo o él estimuló al decirle que sería premiado por sus resultados. Por ejemplo, también puede ser con público, público y publicó. Público, me refiero pues al público, ¿no? Por ejemplo, ustedes son mi público. Público, por ejemplo, es algo para todos. Ese es un lugar público, ¿no? Y publicó, me estoy refiriendo a algo en pasado, ¿ok? Entonces, eso para que lo estemos viendo, pues, esa triple acentuación, ¿ok? Excelente. Va. Ejercicio. Se lo acabo de explicar. ¿Cuál es la regla ortográfica de las palabras reír, oír y freír? Lo que les recomiendo es que si tienen duda, que descarten las que no son. A mí me sirve más descartar las que no son y las que yo que considere más probables, pues esas escojo. Eso lo acabamos de ver, que son los infinitivos, ¿verdad? Cuando terminan en ar, er, ir. Pero había una excepción que se las expliqué. ¿Por qué es? La B me dicen aquí la 3. Ok. Les voy a ser sincera, es la 3, ¿ok? Les voy a ser sincera. Te voy a ser sincero. No mentiras, no sé si eso no me raro. A ver, descartemos poquito a poco, ¿ok? ¿Las palabras agudas siempre llevan tilde? No, solo si terminan en NS vocal, entonces ya sé que esa, pues no, ¿verdad? A ver, vamos a ver otra. ¿Las palabras terminadas en R siempre llevan tilde? No. No, 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 no. Solo llevan tilde siempre si son esdrújulas o sobresdrújulas. Entonces ya sé que esa, no. ¿Ok? Aquí, vean. Vamos aquí, dice que los monosílabos en general no llevan tilde, excepto los que necesitan tilde diacrítica. Entonces, recuérdense que no aplica. ¿Por qué? Porque reír, freír no son monosílabos. Entonces,
Reír, oír, freír no son monosílabos. ¿Por qué? Porque están separados. Re-ir o ir. Freír tienen dos sílabas. Entonces, no puede ser esa porque no son monosílabos. ¿Cuál me queda entonces? Los infinitivos terminados en eir o ir llevan tilde. Y ojo que no me está diciendo monosílabos, sino los infinitivos. ¿Ok? Entonces, sé que puede ser un poquito de tedioso, por eso les digo que mejor descartemos la que sabemos que no son y así es más sencillo. A ver, ¿cuál de las siguientes palabras debe llevar acento ortográfico o tilde? Barril, televisor, cámara o examen. Apóyense de graves, esdrújulas, de sobresdrújulas y de agudas. Un poquito difícil, ¿no? Excelente. Cámara. Súper. Entonces sí, sería cámara. ¿En dónde lleva tilde? En la CA. Cámara. ¿Ok? Recuérdense que barril es aguda, termina en L. Barril. Entonces, como termina en L, no lleva tilde. Televisor es aguda, termina en R. Es decir, que recuérdense que las agudas solo llevan tildes y terminan en NS o vocal. Entonces, ninguna de estas dos podría ser. ¿Ok? Examen. Examen es grave. En SA lleva el acento, ¿verdad? Pero como termina en N, no lleva tilde. Entonces tampoco puede ser. Solo exámenes sí lleva tilde, pero examen no. ¿Ok? Entonces no se van a confundir en esa parte. Va. Esto solo vamos a dar una parte, ¿ok? No vamos a ver todo. Mañana vamos a ver, mañana va. La siguiente clase lo vamos a terminar de ver, ¿ok? Pero así rapidito, ¿qué es lexicología? ¿Ok? Y aquí ya me estoy pasando un poquito más a semántica, ya vimos la parte de esa, de las agudas, de las esdrújulas, pero si hablo de la semántica, primero, ¿qué es la semántica? Es la parte de la lingüística que va a estudiar el significado de las palabras y oraciones, ¿ok? Entonces aquí me interesa más qué significan. Dice que la lexicología es una subdisciplina de la lingüística que estudia el léxico, vocabulario de una lengua, analizando su estructura, origen, significado y relaciones sistemáticas con las palabras, ¿ok? ¿A qué me refiero con significado léxico? Ok, veamos aquí. Dice que es el significado propio y básico de una palabra el que aparece en el diccionario. Es el significado que la palabra tiene por sí misma sin depender del contexto. Comúnmente nosotros en el lenguaje, ¿de qué dependemos? Del contexto, ¿verdad? Pero aquí no vamos a depender del contexto. Perro, animal doméstico, punto. Listo. Eso es lo que es, eso es lo que está en el diccionario. Mesa, mueble con superficie plana. Correr, moverse rápidamente. Es decir, que el significado léxico es objetivo, ¿ok? No cambia según quién lo diga o en qué situación. Es objetivo y así es, nada más, ¿ok? Es un significado objetivo y estable, ¿ok? Por ejemplo, ese examen fue una bomba. Imagínense. El léxico, el significado léxico, ¿qué significa? Bomba es un objeto explosivo, pero si no lo uso como significado léxico, sino un uso real, entonces este examen fue algo difícil, ¿no? Impactante, en todo caso. Entonces, ese es el significado léxico, cuando yo hablo de algo objetivo. Ahora, si me paso ya a un significado denotativo o connotativo, aquí son dos formas de significado distintas, ¿ok? Las palabras no solo tienen un significado oficial, ¿ok? Sino que también pueden cargar emociones, intenciones o ideas culturales, que aquí es donde ya nosotros entramos un poquito más, porque no siempre vamos a decir las palabras con su significado léxico, ¿ok? El denotativo dice que es el significado principal, objetivo y convencional de una palabra, el que es compartido por todos los hablantes y aparece en el diccionario, ¿ok? Entonces, el significado denotativo entra
dentro de lo que aparece en el diccionario. Es decir, es claro, estable y compartido por todos. Es decir, sigue siendo parte del significado léxico. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo mismo. Perros, animal doméstico, nieves, precipitación de hielo, casa, lugar para vivir, sigue siendo objetivo, entonces forma el significado léxico. Ahora, si yo me paso al adjetivo, veamos acá, es el significado subjetivo o cultural de una palabra adquiere según el contexto y la intención o la experiencia, ¿ok? Ahora aquí sí cambiamos nosotros el significado dependiendo del contexto y esto va con muchos vulgarismos que utilizamos o palabras que no utilizamos de forma literal, sino más como irónica, ¿no? Por ejemplo, perro puede implicar algo de lealtad o incluso insulto, ya dependiendo del contexto que nosotros utilizamos. Nieve puede significar, por ejemplo, frío, soledad, tranquilidad, dependiendo de cómo lo use. Esa persona es un perro, ¿no? Entonces, denotativo sería un animal, que pues no aplica, y connotativo sería, por ejemplo, un insulto, ¿ya? Entonces, el significado, como aquí, no va a ser fijo, sino que puede cambiar dependiendo según la persona o la situación, ¿ok? Entonces, ya con esto, relaciones semánticas, y nos vamos a pasar al último ejercicio. Con las relaciones semánticas, esto es bien sencillo. Tengo la de sinonimia, que es básicamente sinónimos, ¿ok? Que son palabras con significado parecido, pero no idéntico. Cuando me refiero, por ejemplo, dígame un sinónimo ay, les iba a decir azul, de bonito, me pueden decir, sinónimo precioso, hermoso, am, agradable. Entonces, esos son sinónimos de bonito. Que sean sinónimos no significa que tengan un significado igual, pero sí parecido, ¿ok? Eso se refiere con sinonimia, de sinónimos. Vamos a ver acá, antonimia son antónimos, o sea, son palabras con significado contrario. Una niega o se opone a la otra. Por ejemplo, alto, bajo, blanco, negro, arriba, abajo, son ideas que se van a anteponer. Hiperonimia, aquí es donde ya entramos con un poquito con las exóticas que están como, ¿qué es esto? Hiperonimia es una relación de categoría general, es decir, una palabra que incluye a otras más específicas. Por ejemplo, animal, ¿qué va a incluir dentro de los animales? Perros. Entonces, de una palabra general estoy incluyendo una específica, perro. Por ejemplo, X es un tipo de Y. Em, el perro es un tipo de animal. Entonces, perro, ¿cuál sería? Pues sería la parte más específica y animal sería la parte más general, ¿ok? Es una palabra más general que incluye a otras más específicas. Por ejemplo, fruta, ¿qué la va a incluir? La manzana. Vehículo, ¿qué lo va a incluir? Por ejemplo, carro o avión, que son más específicas. Entonces, ¿cómo la reconocen? X es un tipo de Y, el perro es un tipo de animal, el avión es un tipo de transporte. Entonces, algo así. En cambio, la hiponimia es una relación de categoría específica. ¿Qué se refiere a esto? Que una palabra pertenece a una categoría mayor. Entonces, aquí va a ser al revés, ¿ya? De algo específico voy a sacar algo general, ¿ok? Por ejemplo, en vez de, o sea, por ejemplo, de perro, que es algo específico, ya me voy a algo general, que es animal. De manzana, que es algo específico, me voy a algo más general, que es fruta. De avión, que es algo específico, me voy a algo más general, que es vehículo, ¿ok? ¿Cómo van a reconocerla si pertenece a una categoría mayor? Es hipónimo. Estos casi no los van a estar viendo, más que todo van a estar viendo sinonimia y antonimia. Y meronimia es una relación de parte de todo. Esto les va a servir mucho cuando estén viendo razonamiento verbal, que esto es más que todo para los específicos, ¿oyeron? Entonces, esto les va a servir muchísimo para los específicos. Que meronimia es relación de parte todo, ¿ok? O sea, aquí ya no hablamos de tipos, sino de partes. Por ejemplo, la rueda es parte de un carro, la hoja es parte de un árbol, el teclado es parte de una computadora. Entonces, son parte de un todo. Entonces, X es parte de Y. Como les digo, esto para qué nos sirve más que todo para razonamiento verbal. Nada más. O sea, no nos vamos a ir más que eso. Es más que todo para razonamiento verbal. Entonces, sí les va a ayudar un montón cuando estén practicando para sus exámenes específicos. Y ya finalmente tengo homonimia y polisemia, que dice que polisemia es una misma palabra que evoluciona y adopta nuevos significados con el tiempo. Todos sus significados comparten una misma raíz histórica. Homonimia, en cambio, son dos palabras con orígenes totalmente diferentes. Entonces, una sí van a tener orígenes parecidos, la otra no. Son completamente distintos. Pueden coincidir tanto en su forma o sonido debido a la evolución del lenguaje, pero tienen
completamente un origen distinto. Vean aquí, los tipos de relación. Los significados mantienen una relación lógica o de semejanza entre sí. En cambio, en la otra, los significados no tienen absolutamente nada en común. Por ejemplo, pata, vean, es una extremidad de un animal o también puede ser la pata de una mesa. ¿Ok? Entonces tienen significado un poco distinto, pero todavía siguen parecidos y la palabra es la misma. Ambos sirven para sostener el cuerpo. Pero, por ejemplo, si yo digo gato, un animal felino, yo tengo un gato, y también un gato de herramienta para levantar autos. No existe ninguna relación entre el animal y la herramienta. Entonces, unas se parecen y otras no. Yo sí ya les dije que no lo íbamos a ver, si no, les estoy poniendo más temas de clase. El campo es bien sencillo, ¿ok? El campo semántico es un grupo de palabras que comparten un núcleo de significado común, aunque no sean sinónimos. Están relacionados por ser rasgos semánticos parecidos y generalmente pertenecen a la misma categoría gramatical, es decir, que pueden ser sustantivos, verbos, siempre van a pertenecer o se van a aparecer dentro de la misma categoría em, gramatical. Ojo que no son sinónimos, pero sí pertenecen a lo mismo, ¿ya? Comparten una idea en común. Por ejemplo, aquí tenemos coche, avión, tren, barco, forman un solo campo semántico para referirse a medios de transporte, es decir, palabras que comparten ciertas características. Tenis, natación, fútbol, deportes, rosa, girasol, clavel, flores, ¿ok? Esta puede ser un poquito tediosa, quiero que la hagamos, es la última. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al campo semántico de prendas de vestir? Prendas de vestir. Ojo que no son accesorios, prendas de vestir. Pues ni me dejaron ver. Excelente. Corbata es una prenda de vestir. Anteojos es un accesorio. Diadema también es un accesorio. Y billetera es un objeto. No es como tal una palabra, no se pega en una billetera. Bueno, hay algunas que son, que se la llevan en la mano, pues son bonitas, pero no como tal, no es que se lo pongan en la ropa. Entonces, justamente sería corbata. Y yo diciendo que es tedioso y ustedes al chilazo me respondieron. Entonces, súper. Ahí estamos, chicos. Déjenme, voy a terminar de grabar. No sé si tienen